Bienvenidos a Entre Línea con William Herrera. En esta oportunidad vamos a conversar con Katia Saucedo Paz. Katia Saucedo Paz es una cruceña, pero que radica en la ciudad de La Paz. Katia es una experta en derechos humanos, ha trabajado en derechos humanos, ha trabajado en la Defensoría del Pueblo con Ana María Campero y un tiempito con Waldo Albarracín. Por lo tanto, es una de las pocas voces, diría yo, autorizadas para hablar de los derechos humanos. Y de eso vamos a hablar, precisamente de los derechos humanos. Katia, ¿cómo ves la situación ahora de los derechos humanos en general? William, primero un privilegio estar con vos esta tarde. Bueno, mira, yo creo que en los últimos años ha habido un proceso de, digamos, disminución de vigencia de los derechos humanos, ¿Un ¿no? retroceso, tal Un vez? retroceso. En Bolivia los derechos humanos siempre han estado en el tapete público de la cuestión, Amenazados. amenazados, ¿no? Acuérdense la época de la ley 1008, Ujú. acuérdense el inicio del Código Procesal Penal, acordémonos de la época de las tremendas acciones de la DEA en materia de interdicción del narcotráfico. Siempre ha habido esa situación particularmente complicada. Pero yo creo que en el último tiempo hemos trasladado el tema de los derechos humanos, por ejemplo, a temas vinculados a la persecución política, a la prisión preventiva, a la justicia, ¿no es cierto? Que es un tema muy, muy complicado ahora. Y estamos en ese proceso. Yo comentaba el otro día, en un tono de reflexión, de que yo quedé impresionada cuando empecé a recolectar firmas para la iniciativa ciudadana en los Yungas, ¿no es cierto? Yo soy cruceña, entonces para mí los Yungas No definitivamente deja de ser no novedoso. deja de ser novedoso a pesar de que vivo tantos años por allá. Y me di cuenta, por ejemplo, de varias situaciones. Uno, que las mujeres cuando se acercaban a firmar, y te estoy hablando de mujeres de toda edad, miraban al marido que estaba un Estamos poco hablando más de este allá, año, a este año, 2023. 2023, te estoy hablando de marzo de este Ya. año. Las mujeres miraban al marido en una actitud de pedir autorización. Entonces, estamos hablando de una época donde el empoderamiento de la mujer es un tema regular. La mujer ya no pide autorización de nadie, la mujer no depende jurídicamente del Más marido. bien hay que pedirle permiso a la mujer ahora. Claro, sí, sí, yo creo que eso es bueno. No, Bueno, claro. entonces ahí viste una actitud de la mujer está supeditada al hombre. Otra cosa que me llamó muchísimo la atención es cuando la gente firmaba las partidas, ¿no? La mano temblorosa, apenas haciendo unos rasgos de firma. ¿Qué significa eso? Que la gente mmm, no escribe aún. Y sin embargo, los índices de inexistencia en analfabetismo en este país son altamente positivos. Cosas por el estilo, además la pobreza de la gente, lugares pobrísimos, ¿no? Entonces, yo creo que un poco nos han vendido discurso de que Bolivia ha mejorado en desarrollo humano, pero en la realidad nosotros estábamos en Chulumani, a 4 o 5 horas de La Paz, no estábamos al otro lado del mundo, y Ujú. sin embargo veía situaciones particulares como esa, ¿no? Para mí ese proceso fue interesantísimo porque no solo fue recolectar firmas, sino fue un poco mirar lo que había detrás de las firmas, del proceso de recolección, ¿no? Entonces, con esos tres ejemplos te digo que los avances en derechos humanos no son tantos. En todo caso, la pregunta sería, ¿dónde se han vulnerado más los derechos humanos? ¿En los gobiernos neoliberales, donde también vos has participado, o en el gobierno del MAS? ¿O en los gobiernos del MAS? Es que Si yo, tuviéramos que hacer una evaluación, por supuesto, ¿no es cierto? En los gobiernos neoliberales versus los gobiernos del MAS. lo que pasa es que yo creo que tenían tendencias diferentes, ¿no? Por ejemplo, en los gobiernos neoliberales, los temas que se discutían, digamos, en materia de derechos humanos, bueno, también fue la justicia, Sí. acuérdate que en ese momento de qué se hablaba, la prisión por deudas, ¿no es Ujú. cierto? El sistema penal era utilizado como una agencia de cobranza de deudas civiles. Tenías un problema con tu inquilino y le plantabas estafa. Claro. Y el sistema Te lo permitía. reaccionaba y te lo permitía. Entonces tú metías a la gente presa por una deuda netamente civil que no se trata desde Es esta más, perspectiva. cumplían la pena penal, si valga la redundancia, y seguían cumpliendo la Claro, pena privativa de libertad por la sí, deuda. claro, o sea, era Un tremendo, ¿no? absurdo Era un total. absurdo. En cambio, ahora estamos hablando, se ha trasladado el sistema a otro lado, ¿no? Ahorita estamos hablando ahorita de gente opositora, perseguida políticamente, la eficiencia del sistema penal en la persecución política. Entonces, si bien estás en un mismo tema, las formas de acción se dirigen por otro lado. Ya. Entonces, yo creo que el tema de derechos humanos siempre ha sido un tema complicado en Bolivia. Yo recuerdo al inicio de la gestión Bladman, teníamos encima el tema de la erradicación forzosa de la hoja de coca y la ley 1008, ¿no? Tenías unas cosas así extravagantes en la ley 1008, como que el fiscal no se podía apartar, por ejemplo, el juez no se podía apartar del requerimiento fiscal. Claro, Absurdo. claro. Entonces, tenías ahí una ausencia total de independencia judicial para emitir una decisión.
Pero yo creo que el problema de los derechos humanos sigue vigente y se va trasladando un poco, ¿no? A ver, te hablo del tema de la diversidad sexual, por ejemplo. Este, en ese momento no se mencionaba el tema. Sin Ujú. embargo, ahora la coyuntura real, la coyuntura de contexto te pone en el tapete público esos temas, ¿no? Por ejemplo, el matrimonio igualitario, Claro. los derechos a la salud de la gente de la diversidad sexual, cosas por el estilo que te van llevando por caminos un poco diferentes, ¿no? Claro, Ahorita en Europa, ¿de qué se habla en materia de derechos humanos? La muerte digna, claro, la claro, eutanasia claro. reconocida legalmente, Que ¿no? está avanzando y Y hasta la para, tenemos a la vuelta de la esquina, por aquí pero claro, cerca. en Colombia ya está reconocida y En Perú claro, en también. cambio para nosotros es Es un un tema tema que no se puede ni tabú. mencionar Sí, siquiera, ¿no? sí. Entonces, yo creo que vas yendo por ahí, ¿no? Ahora, Ya. cada espacio gubernamental tiene sus formas de Ujú. violar derechos humanos, ¿no? Y creo que se ve clarísimo. Ya. No, estabas hablando de las mujeres y a mí me llama la atención que a partir de la ley 348, ¿no es cierto? Antes creo que había menos violencia intrafamiliar que la que hay con la ley. ¿Cuál es la explicación ahí? Yo creo que no es que no había violencia, sino el problema era que la ¿O violencia no se conocían los no se hechos? exponía públicamente, ¿no? Pero creo que estamos también en una situación un poco complicada, porque desde mi perspectiva, que soy alguien que ha trabajado mucho en derecho penal, yo creo que la ley 348 genera también muchos abusos de la policía, muchos abusos de la fiscalía, porque tampoco puedes pretender, en este país hay presunción de inocencia, ¿no es cierto? Y Ujú. sin embargo la ley 348 te, te provoca un sujeto aparentemente violento o violador ya como un culpable previo, ¿no es cierto? O Ujú. sea, y en muchos casos ni se respeta el tema de la presunción de inocencia. Hay medidas que se pueden colocar, que son las medidas que utiliza la Fiscalía, que pueden proteger a la víctima. Yo creo que lo que hay que hacer es mejorar esos sistemas de protección, pero hay que tener mucho cuidado con claudicar los principios penales, ¿no? Ya. Porque yo creo, Cómo equilibrar entre lo uno y lo otro, ¿no? La persecución penal versus los garantías y los derechos también claro, claro, del es que imputado. ese es un problema, ¿no? Porque de hecho hay una Y, denuncia, ponle, de violencia física y se supone y se presupone que sí existe, ¿no es cierto? ya. Está bien, se aceptan los informes privados, ahora ya no necesita hacer un informe del IDIF, etcétera. Está bien, o sea, ha avanzado el proceso. Pero lo que sí es que hay que tener cuidado que no puedes afectar, a título de eficiencia legal, no Ujú. puedes afectar los derechos de la otra parte, porque ese es el sistema de contrapesos en materia penal, tú eres penalista, lo sabes Claro, mejor claro, que yo. El claro. momento que ese sistema de contrapesos se Se desequilibre, rompe, se rompe todo el sistema, ¿no? claro, Y así ahí ya es. empiezas a convertir esto en una vendetta, ¿no es cierto? Me comentaba un funcionario hace poco que hay un protocolo donde en todo caso es el imputado de un hecho, digamos, de una agresión sexual, el encargado que tiene que un poco demostrar su inocencia, digamos, ¿no? Claro, es que la ley en términos prácticos te plantea eso, ¿no es cierto? Porque la víctima denuncia y aunque no hay presunción de veracidad, porque en rigor de Pero en los verdad, hechos resulta sí, siendo así. porque legalmente en rigor de verdad no hay presunción de Claro, veracidad, claro, ¿no? claro. Pero además, mira, yo creo que la presunción de veracidad podría funcionar en el caso de víctimas menores de edad, que son niños, niñas que no tienen la capacidad de repente de explicar lo que les ha sucedido. Ujú. Pero en el tema ya de personas adultas, creo que ahí hay que manejarlo con un poquito más de detalle y pinzas, ¿no? Entonces, Ya. sí, es verdad. eh, la víctima declara, se presume, en los hechos se presume que es verdad, Ujú. y quien tiene que estar demostrando que no es verdad es la otra persona. Entonces, son delitos además o acciones que normalmente suceden en un Un entorno espacio familiar. íntimo, ¿no es cierto?, Claro. de dos personas. Y Entonces, la palabra del uno, la palabra del versus la... otro. Entonces, la pericia, todo eso juegan un elemento fundamental. Entonces, yo creo que la solución es fortalecer las medidas de protección y fortalecer el IDIF, ¿no es cierto? Y si a eso le sumamos la debilidad crónica del Poder Judicial, la cosa es complicada. Claro, Es mucho más compleja de lo que la aparenta. cosa es complicada. Y además es un buen instrumento de extorsión, ¿no es cierto? Porque a mí me gustaría que alguna vez haga un estudio sobre antecedentes de cómo terminan estas denuncias. Terminan normalmente con un pago. O sea, hay que mirar también eso, hay que yo creo que ser... ¿Sabes qué pasa? Que, digamos, la efervescencia de la violencia, de la protección a la mujer, está haciendo perder de vista un poco la mirada sobre los principios penales, la necesidad de mantener un sistema penal ecuánime, un sistema penal que te permita eh,
que te permita moverte respetando presunción de inocencia, contradicción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero es que yo creo que el gobierno lamentablemente se ha ocupado de distorsionar los grandes principios del derecho penal con la persecución política, con los secuestros del gobernador, lo que pasó con Yanine Áñez, en fin, hay toda una historia, si vale el término, que se ha encargado precisamente de distorsionar estos principios. Entonces, si lo hacen en lo grande, ¿por qué no lo van a hacer también acá? Que no es que sea menor, pero de alguna manera son casos, digamos, que suceden, ¿no es cierto? claro, y lo que pasa es que los gobiernos no entienden, ¿no? No entienden. Nosotros, yo me acuerdo que el Ministerio de Justicia siempre insistíamos y decíamos, la ley que tú haces, con eso te van a juzgar. Entonces, sé prudente Ya. con lo que estás escribiendo. La puerta giratoria. La puerta giratoria, llegas definitivamente ahí. Entonces, pareciera que no entienden esa lección, ¿no? Y las leyes son cada vez más duras. Los otros países, ¿qué está pasando, William? Están desechando la pena privativa de libertad por la pena de prestación de trabajo. Eso está Sí, sí, pasando, sí. ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la pena privativa de libertad en realidad no te permite rehabilitación. O sea, y peor en las cárceles que tenemos nosotros, ¿no es cierto? Claro. 350% de hacinamiento carcelario, 9 bolivianos de prediario para que la gente desayune, almuerce y cene. Entonces, esas condiciones no te permiten hablar de rehabilitación. Sería interesante saber cuántas personas en las cárceles participan en los procesos de estudio y trabajo. Ujú. ¿Hay estudio y trabajo en las cárceles? Que es lo único que te permite rehabilitarte y reinsertarte No en la hay. sociedad. No hay. Entonces, todos los países que están haciendo. Hay una corriente muy grande del abolicionismo penal ahora, ¿no es cierto?, que te dice las penas privativas de libertad han fracasado. Entonces, busquemos alternativas. Pena de prestación de trabajo, servicios a la comunidad, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, y nosotros estamos insistiendo en que la detención preventiva ya no es última ratio, es una cosa cotidiana. Estamos llenando las cárceles, los tipos penales, estamos aumentando las penalidades, cuando la tendencia es exactamente al revés. Claro, claro. Entonces vamos en contrarruta. Tu experiencia, Katia, quiero aprovechar para que me comentes caso Juan Carlos, Marco Antonio Aramayo, Yanine Áñez, Pumari, Luis Fernando Camacho, Amparo Carvajal. ¿Qué te dicen esos nombres? Bueno, de hecho, lo primero que me dicen es una acción exacerbada del gobierno buscando acallar voces, ¿no? Que eso es una pena, porque en democracia no hay cosa mejor que el debate, ¿no? Cuando uno debate, cuando se debate, las cosas salen mejor, ¿no es cierto? Y eso es lo que enriquece la democracia. Entonces, claro, son actos de persecución. La muerte de Aramayo ha sido realmente brutal. Este chico Apaza, hace poco, ¿no? El César dirigente Paz. cocalero, detenido con una especie de grillete, ¿no? Sé que está haciendo huelga de hambre ahora mismo, ¿no? Sí, eso vi en las noticias ayer, ¿no es cierto? En condiciones tremendamente inhumanas, ¿no? Pero también se han dado al revés. Por ejemplo, cuando estaba la señora Áñez de presidenta, la detención de esta muchacha, hermosa creo que es, Ah, ya, la secretaria privada de Evo Morales. embarazada, con una cosa en la pierna en el hospital, era también denigrante, ¿no? Entonces, para que veas cómo cambian las cosas, o sea, Claro. mientras tú Ahí estás, viene el tema de la puerta claro, giratoria, que claro, finalmente todo da una vuelta, ¿no es claro, cierto? entonces te dan un poco de poder, lo empiezas a ejercer Ya. y de repente todo eso que criticabas y propugnabas lo empiezas a hacer, Pero empiezas a practicar, porque que es el lo poder te peor. lo Todo lo que permite. criticaba lo practica. Claro, entonces ese es un ejemplo clarísimo, por ejemplo, ¿no? Ya, Ahora, la cosa es, ¿quién te pone límites? El órgano judicial. Y mira cómo estamos. claro. Entonces, ese es el asunto, por eso es tan importante, por eso es que tanto insistimos en la necesidad de que el órgano judicial sea independiente, porque así como hoy tienes poder, mañana no lo tienes. Vuelves a ser ciudadano común y las leyes caen sobre ti. Y necesitas un sistema de contrapesos que permita que tú demuestres, o por lo menos que te opongas al proceso que te están siguiendo en buenos términos y que ese juez te escuche. Entonces, yo creo que, como dices tú, es una puerta giratoria y los gobernantes, mientras están haciendo poder, no hacen la lectura correcta, ¿no? Y Ya. después vienen las lecciones durísimas. Aquí me dijo un amigo, donde te has sentada vos, que la democracia está enferma, que no tiene instituciones o que las instituciones no funcionan. El caso del Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, Ministerio Público, sistema carcelario, la Asamblea Legislativa, todo, si uno mira así un poquito en detalle las instituciones, prácticamente no están funcionando. La Defensoría del Pueblo, no sé si existe o la han cerrado porque no suena ni truena. Te quería preguntar de paso, no sé si coincides con esta Bueno, hay un mirada. proceso muy grave de desinstitucionalización, ¿no? Yo recuerdo que en la época 94, 96 y quizás un poco más, se hacían esfuerzos enormes por institucionalizar las cosas, el programa de servicio civil, el ingreso de los La servidores defensa públicos, pública. la defensa pública, entrabas por convocatoria, de hecho yo entré a trabajar en del Ministerio de Justicia por un proceso de convocatoria.
ascendías, ¿no es cierto? Había una serie no te podían echar si no tenías un proceso debidamente concluido, etcétera, etcétera. Pero claro, eso se ha desinstitucionalizado, ¿no? Y si damos una miradita, órgano judicial, 50% de jueces provisorios, que es una No, barbaridad. mucho más, creo. Mucho más, ¿no? Bueno, Sí. 50, 60 decían. Das una mirada al propio defensor del pueblo. Cuando se terminó la gestión de Ana María Campero y Leo Albarracín, hasta ese momento se tenía una institución institucionalizada, es decir, funcionarios de carrera, No, y una institución 90%, claro, referencial. 90%, es decir, gente que había entrado por convocatoria y estaba protegida. Sería bueno que nos cuenten cuántos funcionarios hay ahora de esos. ¿Cuánto quedaron? Yo tengo datos que muy pocos, que la Ya. mayor parte ya son funcionarios provisorios, ¿no? Creo que la gestión de Ana María Campero, Waldo Albarracín, el señor Villena, fueron todavía fueron gestiones muy positivas, diría yo, pero de ahí para acá, cuando ya Álvaro García Linera dice que la Defensoría del Pueblo tiene que defender al Estado, ahí sí Claro, la ahí se muere, cosa, ¿no? hasta ahí llegó, digamos, ¿no? Porque ahora no suenan ni truenan. Yo no opino igual que tú en el caso de Villena, porque yo recuerdo que cuando Villena fue designado por el Congreso, le preguntaron, ¿usted es del MAS? Y él dijo, técnicamente sí. Y ese es un pecado mortal para un defensor No del puede pueblo. ser un No puede ser. defensor. Entonces yo ahí tengo mis reparos, ¿no? Ya. Porque él partió mal de Pero la pese a eso, defensoría. hizo una gestión más o menos, Más o digamos, menos, positiva, ¿no es yo cierto? diría No, que... no comparable Ajá. con Ana María Campero, obviamente ni Waldo Barracín, son quienes se llevan en este caso, digamos, las estrellas, si Sí, uno tuviera que hacer una evaluación de cada uno de los defensores del claro, y pueblo. de hecho el derrumbe de la Defensoría empezó con Tesanos Pinto. Y algún día él va a tener que responder, porque él fue el autor del derrumbe de la Defensoría. La Defensoría era una institución que tenía una credibilidad no solamente local, sino internacional. Nosotros funcionábamos con Basket Funding, eran los financiadores unidos que Ujú. financiaban gran parte de las actividades, ¿no? La Defensoría era una institución fuertísima, ¿no? Fuertísima en el buen sentido de la Claro, palabra, ¿no? claro, Entonces claro. empieza el derrumbe de la Defensoría y bueno, hoy por hoy al nuevo defensor, que también tiene una carga muy grande porque la forma en que fue elegido es algo imperdonable en un defensor del pueblo, pero de hecho Pedro Calizay es alguien que trabajó en la Defensoría, conoce el funcionamiento interno de la Defensoría, fue parte de la gestión de la María de Campero, pero hay un silencio, digamos, Muy curioso. muy curioso, ¿no? Ujú. Por ejemplo, en el tema de las elecciones judiciales, yo creo que el defensor ya debió haber salido. Porque no se trata, o sea, seguramente, yo conversaba el otro día con alguien que está conectado con la Defensoría y me decía, es que no puede salir porque la Defensoría no tiene competencias en el ámbito jurisdiccional. Sí, es verdad, no tiene, Ujú. pero la Defensoría es el órgano que defiende derechos humanos y la justicia tiene una íntima conexión con Por eso. supuesto. Entonces, el hecho de decir, bueno, oye, pónganse de acuerdo y de una vez las elecciones judiciales, con las cartas recomendatorias que el Ujú. defensor tiene toda la atribución para hacerlo. Entonces, me parece que hay un silencio bueno, ya pasaron los 100 días, ¿no? Dicen que hay que darle 100 días al que asume un ¿Sí? cargo, pero ya pasaron, ¿no? No, Entonces, pero además en el caso de Marco Antonio Aramayo, hay muchos casos críticos donde el defensor miraba para otro lado. mira, te cuento que en el caso de Apasa, él interpuso una acción de libertad. Lo que pasa es que no se conoció. Se la rechazaron. Se la rechazaron, pero tampoco se conoció. Y yo Ya. ahí siempre digo, hay errores estratégicos, porque ¿qué se hacía en la época de la defensora, de la María Campero? Tú ibas a una audiencia, pero tenías unos aliados que eran los medios de comunicación. Entonces tenías una audiencia con 30 medios de comunicación, donde, claro, un solo error del magistrado era un escándalo, el escándalo del día. Claro. Entonces se cuidaban mucho. Yo creo que para hacer la Defensoría del Pueblo, mucho silencio en ese caso. Él debió presentarse a la audiencia de acción de libertad con el apoyo mediático de los medios. O sea, no te quiero decir forzar al juez a que falle de una manera, pero el defensor del pueblo, como no tiene efecto vinculatorio, desarrolla Necesita ciertos el niveles apoyo. estratégicos, ¿no? Como Claro. son los medios de comunicación, las organizaciones, las asociaciones civiles, etcétera. Y aquí hay mucho silencio. O sea, estamos al borde de tener el 31 de diciembre un vacío jurídico, un vacío constitucional y jurídico de no sé cuántos meses. Estamos a un pasito. Ujú. Y la Defensoría, que, que, que es un órgano finalmente de defensa de derechos humanos, ¿cómo no va a opinar públicamente y recomendar, ¿no es cierto?, una Decir carta algo, recomendatoria, decir algo, ¿no? algo por lo menos. Otra muestra clara de lo que está pasando con la Defensoría es que no le han aprobado sus adjuntos hasta hace creo que unos pocos días, ¿no? O sea, ¿cuántos meses de gestión ya? Y no tiene adjuntos. También creo que otro camino equivocado, porque la Defensoría es un órgano extrapoder independiente, entonces Y hasta donde yo sea autónomo económicamente. sí, pero la Constitución establece
que te aprueban los adjuntos el Senado Nacional. Ya. Te aprueba. Eso significa que tú los nombras, Claro, los claro, claro. posesionas y pides la Claro. aprobación. Pero si no dice nada, no lo van a aprobar. Pero no es al revés, no es que tú les mandas en Claro, consulta, o sea, es claro, una competencia privativa el defensor. claro. Entonces yo creo que ahí han habido unos errorcitos, ¿no? Ahora, Ya. yo no sé qué va a pasar con la Defensoría, porque yo creo que ya una gestión más en estos términos no sobrevive. La Defensoría, la pregunta es ¿para qué? ¿No es cierto? Claro. Es una institución grande, aún puede funcionar muy bien. O sea, yo creo que falta concepto estratégico, ¿no? Porque Ujú. no necesariamente necesitas pelearte con el gobierno para ser defensor, aunque claro, te da mucha fuerza una de esas, digamos, discusiones muy fuertes como se Claro. tenían antes, ¿no? Pero tampoco sé si el gobierno reaccionaría bien ante una acción contraria al defensor del Ujú. pueblo, ¿no? Tengo mis dudas ahí, ¿no? Ya. Katia, ¿crees que ha avanzado la deriva autoritaria del gobierno? De alguna manera también esto tiene que ver con eso, porque no vivimos una democracia plena, creo yo, y eso hace que las instituciones estén de alguna manera en la situación que están, porque aparentemente también hay un avance autoritario del gobierno. Mira, cuando nosotros recolectábamos las firmas, nosotros pensábamos que íbamos a tener una acción, digamos, muy dura de parte del gobierno frente a la acción de recolección de firmas, pero no. Este, creo que para ellos fue más útil expectarnos, ¿no es cierto?, que contradecirnos. No, no la tuvimos, yo tengo que reconocer, ¿no? Nunca Ujú. recibimos, salvo un par de afirmaciones que se trataba de cuestionarnos por algunos cargos anteriores, como Ya. el caso mío, en el caso de Bladman, el pasado político del doctor El Granado, cosas así, que no lo consiguieron finalmente. Pero creo que, claro, hay acciones muy claras de una fuerte acción estatal en temas donde el Estado no debería intervenir, ¿no? El tema de la Ujú. justicia está clarísimo. A mí me asombró muchísimo cuando el ministro de Justicia afirmó descarnadamente y sin pelos en la lengua que en la pasada elección judicial quien había elegido a los preseleccionados era el expresidente Morales. O sea, esa Ujú. declaración, si tú trabajas en el tema judicial, tiene que afectarte, ¿no es cierto? Porque ¿qué te ha dicho el ministro? Te ha dicho que la preselección fue una pantomima, te ha Ujú. dicho que los preseleccionados han sido elegidos por el expresidente a intervención claro del órgano ejecutivo, no solamente en el órgano judicial, sino además en el órgano legislativo, ¿no es Ujú. cierto? Y finalmente tuvimos lo que tuvimos. Entonces, no sé, a veces tengo la sensación que la gente ya no responde a estas cosas que deberían asustarte, moverte, ¿no? Y hacerte reaccionar, porque eso es brutal lo que dijo. Ujú. A mí también me llama muchísimo la atención cuando lo escucho hacer afirmaciones como, por ejemplo, la sentencia va a decir esto, la no sé qué, Antes de que salga la antes de que sentencia, salga. ya él sabe lo Entonces, que dice. claro, por un mínimo de estrategia no lo haces, ¿no? Ujú. Y segundo, que es un acto clarísimo de intervención en otro órgano, donde el que debería anunciar es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia o el presidente del Tribunal Constitucional. Entonces, creo que sí, que hay un avance muy peligroso, ¿no? de la conducta autoritaria, especialmente en estos rubros. Ya. ¿Qué hacemos con la debilidad institucional? Porque en el fondo creo que de eso se trata, es uno de los grandes problemas. El problema Cómo se revierte todo ese es que el cuadro? problema es que la debilidad institucional tiene que ver primero con la persona que está a cargo de la institución. Lamentablemente en Bolivia las instituciones dependen de quién asume la Cuando debería ser a conducción, la inversa. cuando debería ser a la inversa. A ver, recuerda tú Bladman, por ejemplo. Sale Bladman y ¿qué pasó con el ministerio? Se cae. Se cae, ¿no es cierto? Se desmorona. En el caso de la Defensoría, claro, estuvo Albarracín, lo que dices tú de Villena, pero después la Defensoría cayó. O sea, tiene que ver directamente con la persona que está conduciendo la institución. Y claro, si tú tienes conduciendo instituciones de esta naturaleza, gente que tiene apego político partidario, que tiene criterios ideológicos partidarios, que tiene conexión política partidaria, o sea, va a responder a estos criterios y punto, ¿no? Y la Ujú. institucionalización no va a funcionar. Entonces, claro, la carrera judicial es otro tema que hay que preocuparse, ¿no es cierto? Porque la Ya. carrera judicial es la única forma que tú tienes de tener jueces probos, idóneos, honestos, independientes. Pero No yo diría que no funciona. solamente es el Poder Judicial, es que yo lo miro como que todo el Estado, Sí, lamentablemente, estas instituciones. Entonces, buscar o encontrar una institución que funcione muy bien ya es raro. Yo te digo, yo trabajo en la universidad y en la universidad es un estado de miniatura. Y lo mismo que pasa en el Estado Nacional pasa acá adentro. O sea, no hay instituciones, islas que funcionen una maravilla en medio de un estado totalmente en descomposición. no, claro, No sé no. si compartís conmigo. No, no, sí, sí, hay un proceso de desinstitucionalización muy grande, ¿no? Sumamente grande, desde hace varios años ya, pero Ujú. creo que se va agudizando cada vez peor, ¿no? Claro. Además, tú escuchas a los servidores públicos, yo siempre río porque tengo amigas y Ujú. colegas que trabajan en instituciones públicas,
y les pregunto cómo va la institución. Y ellos están preocupados porque, claro, en una semana hay una marcha política de no sé qué y los obligan a ir y el que no va tiene que comprar los refrescos, las salteñas o no sé qué más. Entonces, se ha desvirtuado tanto el ejercicio del servicio público que estamos en esa situación particular, ¿no? Claro. Y yo creo que peor que antes, porque mira, yo me acuerdo que cuando yo entré a la función pública era la época de Bladman. Y en esa época, claro, el Ministerio de Justicia era un ministerio pequeñito que tenía ciertas connotaciones especiales por la personalidad de quien la dirigía, ¿no es cierto? Mm, Pero el resto del proceso no era un proceso de desinstitucionalización, pero de hecho había mucha influencia político-partidaria, como sucede en todos los ministerios del órgano ejecutivo. Pero poco a poco entró el servicio civil, el proceso de carrera pública y como que mejoró la situación, ¿no? Y ujú. tenías tú funcionarios de primer nivel, Capacitado, capacitados, formado. formados, además con un conocimiento extensísimo de la Todas las institución, reformas que se hicieron funcionaron en un primer momento. no vulnerable, que ese es un tema elemental. Cuando uno no le debe el cargo a nadie, tú no eres vulnerable, porque Ya. sabes que no hay factura que pagar. Ujú. En cambio, cuando tú le debes el cargo a alguien, eres provisorio o alguien te ayudó, no sé quién llamó para que entres al cargo, siempre está supeditado pues a esa gente, ¿no? Claro. Entonces yo creo que el tema de la función pública es un tema elemental. Y por Ujú. ejemplo, en el Defensor del Pueblo, que es una institución base en el tema de derechos humanos, entiendo que no queda casi nada Claro. de Fíjate que en los estatutos del MAS dice que para ser funcionario público tenés que ser militante del Claro, MAS. es una aberración. O sea, se está confundiendo además el Estado con el partido, ¿no Pero es claro, cierto? claro, A ese pero extremo claro, estamos llegando, claro. ¿ah? Entonces, eso es una aberración absoluta. No te puedo ni siquiera explicar más, es aberración, porque el servidor público se debe ¿a quién? A la Constitución, a las leyes, Y es un servidor y público, es un vale la servidor redundancia. público, no le pagamos, o sea, Claro, pagamos con los impuestos a ese señor. claro. Entonces, claro, es una aberración brutal. Katia, el tiempo se nos está yendo y no quiero dejar de preguntarte, ¿y cómo ves el comportamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y una serie de instituciones de afuera que de alguna manera pareciera también que juegan un poquito a esto de la puerta giratoria? Depende de quién esté para que en función de eso tengan una u otra opinión. Bueno, mira, por ejemplo, yo sé que se han hecho varias peticiones de medidas cautelares buscando la protección de esta gente que A está, Yanine, por ejemplo, le han claro, que negado le han algunas. negado, ¿no es cierto? En el tema de salud, si no me equivoco, de Aramayo también se hizo Sí, algo sí, sí. parecido. Y bueno, la reacción es por lo menos desilusionante, ¿no? O sea, uno cree que la comisión va a emitir una medida cautelar porque de hecho, por ejemplo, la situación de Yanine sin ningún tipo de apasionamiento político, ¿no? Es una mujer que está sometida a no sé cuántos procesos Ujú. que deberían estar ya conexos, ¿no es Claro. cierto? Y haber Porque una sola condena y listo. exactamente, pero En sin el peor de los embargo, casos, ¿para obviamente. qué se los tiene separados? La intencionalidad es práctica, ¿no es cierto? Para que la detención preventiva continúe. Entonces, cumple el tiempo reglamentario en la detención preventiva de un proceso y le viene el otro. Y así Mm, va a continuar. ya. Entonces, claro, ese, por ejemplo, es un acto absolutamente sesgado, ¿no es verdad? Y Porque si, abusivo y desde todo punto de abusivo, vista. porque si los casos son conexos, bueno, Claro, debería juntarse todo en un solo caso y habría una sola detención preventiva y seguramente ella podría estar ya con alguna cesación. Entonces, claro. claro, el objetivo es tenerla ahí, ¿no es Ya. cierto? Lo mismo están haciendo con Luis Fernando Camacho. Claro, lo mismo. Y además, lo de Luis Fernando Camacho es mucho peor porque tú tienes una imagen en televisión donde lo ves al hombre con 20 kilos, 20 kilos menos y lo menos que puedes afirmar de solamente mirarlo es que ese hombre tiene problemas de salud. Claro, y Y, tienen una enfermedad de base. claro, y si una persona tiene problemas de salud, el Estado tiene que reaccionar porque el Estado es el responsable de la persona privada de libertad, independientemente de lo que haya hecho esa Sea persona de izquierda o de o de derecha. derecha, de cualquier parte. Entonces, Así es. ahí, digamos, ¿cómo es posible que no haya una reacción del sistema interamericano Claro. frente a la situación particular de este hombre? ¿Y ¿No? cuánto más no estarán en esa Claro, situación? claro. Entonces, esto realmente es tremendo, ¿no? Ya. Bueno, se nos fue el tiempo. Katia, te agradezco, No, ¿ah? pues a Muy ti, amable. William, un gusto. Gracias.